Bueno, buenas tardes a todos. Me conecto en la compu para abrir el material. Bien, ahí ya deben estar viendo el PowerPoint, el PDF. Bien, habíamos completado la clase pasada. Discúlpenme que yo siempre me olvido de poner a grabar. Sí, encárguense ustedes, por favor. Habíamos completado la conservación de la masa para volumen de control. Entonces vamos a retomar las dos ecuaciones de conservación, tres que quedan, lo que pasa es que hay dos que son primas hermanas, digamos. Bien, continuamos con la cantidad de movimiento lineal, lo que sería el equivalente, no, ni siquiera el equivalente, la segunda ley de Newton, pero aplicada a un sistema fluido. Bien, lo que acá es importante puntualizar que en principio, como la vamos a ver ahora inicialmente, es válida para una referencia inercial. Es decir, el volumen de control o debe ser inmóvil o solamente debe estar en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, el volumen de control no debe poseer ninguna clase de aceleración, ya sea lineal o angular. Bien, si uno aplica el teorema de transporte de Reynolds a la cantidad de movimiento lineal como propiedad extensiva, nos da este resultado. Por otra parte, la conservación de la cantidad de movimiento lineal para un sistema es esta, sumatoria de fuerzas, la variación respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal del sistema. Entonces, uniendo las dos ecuaciones, llegamos a esta de acá, que es la ecuación de la segunda ley de Newton para un sistema fluido, pero trabajando con el volumen de control. Ahora, ya no trabajamos con el sistema. Bien, esta es una ecuación de carácter vectorial. Tiene tres componentes escalares o tres ecuaciones escalares. Cuando ustedes trabajen en la parte práctica, que ya el lunes van a arrancar, deben tener presente que tienen que trabajar por componentes. Es muy poco práctico trabajar de manera vectorial. Eso es una regla. Bien, ¿cómo tienen que leer estos términos matemáticos? El primer término, el primer miembro es sumatorio de fuerzas, de lo cual ya vamos a hablar. El primer término
es la derivada o variación con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal contenida dentro del volumen de control. Este término en flujo estacionario desaparece, es nulo por definición de flujo estacionario. Y esas son las situaciones que van a analizar en la parte práctica y que además es la enorme mayoría de las situaciones que nos interesan. O sea que ustedes tienen que prestar más atención al segundo término. El segundo término es el flujo neto de cantidad de movimiento lineal a través de la superficie de control, que es la frontera del volumen de control. Fíjense que estos dos términos tienen el carácter vectorial, el primero por el vector velocidad y el segundo por este vector velocidad. No deben confundirse que versor normal, producto punto vector velocidad es un escalar. Por lo tanto, para escribir las componentes según X, Y o Z, ustedes tienen que reemplazar el vector velocidad aquí y aquí, pero nunca en la velocidad normal, tienen que reemplazarlo por las componentes U, V corta o W, como sea el caso, que lo tienen acá en estas tres ecuaciones escalares. Y la sumatoria de fuerzas son la sumatoria de fuerzas según los tres ejes. ¿Ustedes qué deben saber del punto de vista teórico de esto? Primero, tienen que saber que esta ecuación es válida para un volumen de control inercial, es decir, o inmóvil respecto de la Tierra o el movimiento rectilíneo uniforme. Lo otro que deben saber es cómo leer los términos. Leer me refiero a cómo designarlos. ¿Qué es este término de la integral doble? Es una integral de flujo neto de cantidad de movimiento lineal. Hablemos primero de la sumatoria de fuerzas. Primero y segundo, honestamente. ¿Por qué? Porque este término, el término de flujo, que es el que dije que tienen que prestar atención, porque el primer término se va a hacer cero en todas las aplicaciones que vamos a ver, ustedes lo que tienen que identificar es, una vez elegido el volumen de control, tienen que identificar cómo está entrando y saliendo el fluido, cómo y dónde, a los efectos de plantear esta integral. Eso forma parte de lo que van a ver en la parte práctica. La sumatoria de fuerzas es lo que necesita una serie de puntualizaciones. Antes de entrar en la sumatoria de fuerzas, una de las cosas que tienen que recordar, que acá también es válido, igualmente que cuando vimos conservación de la masa, vamos atrás, esto tienen que tener clarísimo. Si se tiene un flujo saliente, significa que además de tener flujo saliente de masa, tienen flujo saliente de cantidad de movimiento, de cualquier propiedad extensiva. Por lo tanto, la velocidad normal es positiva en un flujo saliente. En un flujo entrante es negativa, y bueno, y lo otro que es trivial, que nunca va a intervenir. Cuando o no hay flujo o hay tangencia de flujo, la velocidad normal vale cero. Este es un error o no, mejor dicho, es un punto que si cometen error en esto, es un error de fondo, eso es lo que tienen que entender. Es muy sencillo, comprendiendo que el vector unitario normal siempre apunta hacia afuera. Ustedes tienen que tener en claro entonces que si el flujo sale, es positivo y si entra es negativo. Eso es lo único que hay para puntualizar respecto del término de flujo. Bien, entonces volvamos al tema de las fuerzas. ¿Qué sumatoria de fuerzas es? Se trata de la suma de fuerzas externas que actúan sobre todo lo que está contenido en el volumen de control, pero actuantes desde el exterior del volumen de control. O sea, es lo mismo que ustedes aplican en física o en mecánica racional, es sumatoria de fuerzas externas. No se dejen confundir porque ahora lo que vamos a analizar es un volumen de control.
El volumen de control dijimos que instantáneamente siempre va a coincidir con un sistema, con el sistema fluido, porque el sistema fluido es el fluido, como dijimos, y está pasando a través del volumen de control. Entonces, esas fuerzas, esa suma de fuerzas, se clasifican conceptualmente en dos clases. Fuerzas de acción a distancia y fuerzas de contacto, o sea, fuerzas que son ejercidas de manera directa, por contacto directo. Las fuerzas de acción a distancia que existen en la física, sin entrar en cosas raras, son fuerzas gravitatorias y fuerzas electromagnéticas. Como en esta materia no entramos con temas electromagnéticos, van a ser solamente las fuerzas gravitatorias. Y las fuerzas de contacto o de acción superficial también se les denomina, es a través de tensiones normales o presiones y tensiones de corte. Pero vayamos a concretar un poquito más. Entonces, en la práctica normal de las fuerzas de acción a distancia, la única que va a entrar es el peso, es fuerza gravitatoria, como dije, es el peso de todo lo que está adentro del volumen de control. Pero tienen que hacer prescindencia de distinguir materia sólida de fluido, o sea, es el peso de todo lo que está dentro del volumen de control, sea material sólido, sea fluido que está en movimiento o sea fluido que está quieto. Es el peso de lo que está adentro. Tengan presente que el peso de lo que está adentro en realidad es una fuerza externa, porque recuerden, el peso es una fuerza gravitatoria que existe porque el planeta Tierra está fuera del volumen de control, ¿sí? El peso no es otra cosa que una fuerza de atracción gravitatoria. Y después, en las fuerzas de contacto directo, Profe, una entran. consulta ahí. Sí, sí, te escucho. No sé si se está En el caso cortando. que dice fluido en movimiento con peso dentro de ahí, el fluido está en movimiento, ¿no se respeta el tema de lo que, o sea, no pierdes en sentido el peso propio del cuerpo? ¿O el No, precio no, del no, fluido no, o el peso no, del no, fluido se desprecia? no. Eso, estás planteando algo, está bien, es una duda válida, pero eso no tiene sentido en realidad. El peso no cambia porque uno se mueva o no, ¿sí? Te voy a dar como un ejemplo que no sé si es de lo mejor. Es como aquellas personas que no tienen conocimiento de física y piensan que quizá si uno pasa corriendo por encima del agua va a demorar más en hundirse. Una cosa así. ¿De acuerdo? El peso es el peso, si está en movimiento o no. Pero es una pregunta que viene bien para puntualizarla. ¿Sí? Sí, siempre uno se va a hundir. Y después, volvamos a las fuerzas de acción directa. El volumen de control, cuando uno lo elige, puede llegar a cortar imaginariamente, obviamente, apoyos o uniones estructurales de algún elemento. Entonces, en ese corte imaginario pueden estar actuando, generalmente van a estar actuando allí, reacciones en ese apoyo. Esas reacciones están dadas a través de tensiones, de tensiones en sólido, ¿no? Tensiones de corte y tensiones normales. Pero no lo vamos a plantear con tensiones, las planteamos simplemente como fuerzas de reacción. Y después, en aquellas zonas donde la superficie de control, eh, digamos el resto de la superficie de control donde uno no corta apoyos o uniones, tenemos que pensar qué presiones y qué tensiones de corte o de fricción actúan desde el exterior sobre esa frontera de la superficie de control. O sea que tanto reacciones como fuerzas de presión como fuerzas de fricción siempre van a estar actuando y siempre se las va a plantear actuando sobre la superficie del volumen de control. ¿Sí? La única fuerza
que tienen que plantear visualizando lo que hay adentro, a pesar de que es una fuerza de origen externo, es el peso. Todas las otras fuerzas las plantean focalizando la frontera externa del volumen de control. ¿De acuerdo? Ustedes no tienen que pensar en fuerzas existentes adentro del volumen de control cuando hacen el planteo. Tienen que hacer un dibujo, un diagrama del volumen de control y pensar qué fuerzas están actuando desde el exterior. Bien. Con las fuerzas de presión. Las fuerzas de presión están ejercidas por diferentes presiones actuando sobre diferentes áreas o superficies. Bien, ya hemos visto que la presión la podemos trabajar en términos físicos reales, como presión absoluta, o con este invento inexistente, pero extremadamente útil, de la presión manométrica. ¿Cuál es el problema? O se pueden calcular la fuerza de presión como quieran, con presión absoluta o como manométrica, pero acá aparece una potencial probabilidad de cometer un error. ¿Qué cuál es? La presión ambiente puede estar actuando, y normalmente va a estar actuando en partes de la superficie de control. La presión ambiente, al estar acostumbrados a ella, a pesar de que en términos de presión es una presión alta, pero nosotros nacemos, es más, antes de nacer ya nos desarrollamos bajo los efectos de la presión ambiente. En la panza de la mamá hay presión ambiente, o sea que todo se desarrolla bajo presión ambiente, o sea que no la percibimos como una presión existente, es una cuestión de percepción. Entonces, es fácil cometer el error, es un error, pero es un error fácil de cometer, olvidarse de la presión ambiente en las zonas donde está actuando. ¿Cuál es la garantía de no olvidarse de la presión ambiente? Trabajar con la presión manométrica, que por definición, la incluye, porque presión manométrica se define como presión menos presión ambiente. Por lo tanto, si uno trabaja con presión manométrica, no hay forma de cometer el error de olvidarse de la presión ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, de acá surge una regla de oro. La regla de oro, ¿cuál es? Calcular fuerzas de presión con presiones manométricas. Por lo tanto, en un problema, si ustedes tienen datos de presión absoluta, antes de plantear las fuerzas de presión, las van a tener que llevar a convertir a presión manométrica. Eso adóptenlo como una regla de oro. ¿De acuerdo? Bien, esto que está planteado acá y esta figura, véanla, del material, pero no tiene mucha importancia, pero es un poco obvio que da lo mismo para calcular una fuerza si uno trabaja con presión absoluta o manométrica. Y acá pongo un ejemplo más concreto. Tenemos este cuerpo y tiene en cada una de estas facetas presiones actuando. Incluso en una faceta está actuando el vacío absoluto. En una de sus facetas está actuando la presión ambiente, una atmósfera absoluta. Ahora bien, esto llevado a presión manométrica pasa a ser este diagrama. En la parte superior, donde actuaba la presión ambiente, van a tener presión nula del punto de vista manométrico. En la faceta esta oblicua, donde tenían el vacío absoluto, van a tener una succión de una atmósfera. O sea, negativo porque es succión. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces sigan esa regla de oro. Vuelvo a repetir que es un error, pero es fácil cometer, o relativamente fácil cometer ese error. Bien. Acá estoy planteando la ecuación como la van a trabajar normalmente, habiendo eliminado el término
inestacionario, el término de la derivada parcial respecto del tiempo. Si el flujo es estacionario, la ecuación vectorial es esta. Y acá, para conocimientos de ustedes, entra una serie de casos particulares, pero que son para que ustedes los razonen y los piensen o los pensemos. No, esto no está puesto para que ustedes se hagan una tabla de la ley en donde graban en piedra los casos particulares. Ustedes deben plantear la ecuación general, vuelvo a repetirla, van a plantear componentes por componente y deben ir al caso particular de acuerdo como sean las condiciones del problema que están resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo ejemplifico con la ecuación vectorial. Supongamos que existan varias entradas o salidas de flujo uniforme. Recordemos, flujo uniforme va a ser un flujo en donde las propiedades de ese flujo van a ser invariables en cada una de esas áreas. Entonces, teniendo presente que esta integral de flujo la podemos descomponer en las áreas de entrada y en las áreas de salida, porque donde no hay ni entrada ni salida, la velocidad normal es nula, o sea que no aporta a esta integral. En ese caso, el término de flujo lo vamos a poder plantear como la sumatoria de el vector velocidad uniforme en cada área, la densidad en cada área, la velocidad normal en cada área, que es un escalar, y la superficie de dicha área. Bajamos una simplificación más, bajamos un peldaño más. Si ahora hay una sola entrada, que la denominamos 1, y una sola salida, denominada con el subíndice 2, y ahora, además de ser flujo uniforme, que ya lo establecimos antes, ese flujo es perpendicular al área, tienen que razonar que la velocidad normal en la entrada va a ser una magnitud negativa e igual a la velocidad de entrada. Por lo tanto, va a ser igual a menos v sub 1. Entonces, el término de entrada nos queda menos ρ1 v1 por a1 por el vector velocidad de entrada, que no tiene signo porque es un vector. Y en la salida, el término es positivo. ¿Por qué? Porque al ser flujo saliente, la velocidad normal es positiva y al haber perpendicularidad entre el área y el vector velocidad, la velocidad normal, la magnitud nos da simplemente v2. Recordando el caso particular de la ley de conservación de la masa de una sola entrada y una sola salida en flujo estacionario, nos está diciendo que ρ1 v1 por a1 es el caudal másico de entrada y ρ2 v2 por a2 es el caudal másico de salida, que obviamente tienen que ser iguales, porque estamos en una situación estacionaria con una sola entrada y una sola salida. Por lo tanto, esta misma ecuación puede reescribirse de esta manera más sencilla. Caudal másico, factor común de el vector velocidad de salida menos el vector velocidad de entrada. Y esta ecuación ahora, si la escribimos según cada eje, acá tienen la ecuación para el eje X, para el eje Y y análogamente para el eje Z. ¿Sí? Esto lo presento como un ejercicio de la cabeza de ustedes. Ustedes deben saber implementar las condiciones de cada problema con la ejercitación que le da la parte práctica. ¿Estamos? Bien.
Cualquiera que sea el caso de volumen de control inercial, que son dos casos de volumen de control inercial, el volumen de control inmóvil respecto de la Tierra. Recuerden que en nuestras aplicaciones, simplificadamente, podemos considerar que la Tierra es una referencia suficientemente inercial. No es totalmente exacto, pero funciona para las aplicaciones con que vamos a trabajar. O si no, se tiene que mover con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no tienen que existir aceleraciones. Recuerden que yo salteé en la situación de un volumen de control móvil. Lo salteé porque es muy sencillo. Si el volumen de control es móvil, en esta ecuación, el vector velocidad en todos los casos, acá, acá y acá, es un vector velocidad en una referencia que se mueve con el volumen de control. Por lo tanto, es una velocidad relativa al volumen de control. Es muy sencillo. Se complica en la operatoria de la parte práctica si no recuerdan las cuestiones de cambio de referencia. Si el volumen de control es móvil, forzosamente van a tener que plantear un análisis de velocidades absolutas y velocidades relativas. Depende de cómo sea el problema, pero generalmente van a tener que hacer ese análisis, que es un análisis que ustedes lo tienen que traer de los conocimientos de física / mecánica racional. Lamentablemente, pero bueno, por eso son las correlatividades que son. Acá hay un ejemplito, esperen que... Esta es una situación que pueden llegar a analizar en la parte práctica, podría ser una especie de turbina, no es una especie, es de lo que se denomina una turbina de acción, tienen una serie de álabes unidos a una rueda giratoria, que podemos aproximar el movimiento rotativo como una traslación, si el radio de giro es relativamente grande, lo podemos considerar así. Entonces estos álabes reciben el impacto de un chorro de fluido emanado a través de una tobera, de un conducto. Esta tobera está fija respecto del suelo, pero estos álabes se mueven. Entonces, si uno acá tiene que analizar una situación de fuerzas, por ejemplo, para calcular el torque de la turbina y con ello calcular potencia, ustedes en este problema van a tener el dato de una velocidad de entrada, pero una velocidad absoluta. Como ustedes van a trabajar el flujo en el álave, ustedes van a elegir un volumen de control. Acá no lo defino el volumen de control porque no estoy planteando el problema formalmente, pero ustedes van a elegir un volumen de control, el que sea, que se va a mover con los álaves. Por lo tanto, como se va a mover con los álabes, ustedes van a tener que obtener la velocidad relativa de entrada, o sea, van a tener que hacer este análisis de triángulo de velocidades, en donde acá tienen la V1 absoluta respecto de tierra y acá tienen la velocidad 1 relativa respecto del volumen de control. Y a la salida algo idéntico. ¿De acuerdo? Eso es algo que lo van a tener que hacer en los tipos de problemas que involucren un volumen de control móvil. A pesar de que el movimiento pueda ser muy sencillo, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, acá voy a particularizar una cosita que es también... Vuelvo a repetir que me estoy repitiendo mucho con decir con cosas sencillas, pero si lo digo es porque creo que es así. El tema es comprenderlo. Las condiciones en la parte práctica van a aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento a deflectores. ¿Qué son deflectores? Deflectores, por ejemplo, son estos álabes. Son elementos que reciben un chorro, son elementos abiertos, no son un conducto cerrado, que lo que generan es un cambio de dirección de una corriente, pero esa corriente está abierta, está expuesta a la presión ambiente. Ahora bien,
Cuando un deflector o un álave recibe un chorro, siempre en la realidad va a haber alguna clase de turbulencia que cómo se visualiza a través de salpicaduras, a través de desorden de flujo. Bien, para analizar aproximativamente esas situaciones, vamos a trabajar con lo que se denominan hipótesis de deflexión ideal, que capturan un promedio de la situación, por decirlo de cierta manera. Bien, se va a considerar que el elemento deflector lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad relativa, no cambia la magnitud. Respecto del deflector, la velocidad relativa con que el flujo entra y la velocidad relativa con que el flujo sale van a ser las mismas. Lo que sí, la dirección va a ser diferente, o sea, va a cambiar el vector. Y después no existe ninguna clase de salpicaduras. O sea, el flujo de ese chorro que recibe el reflector y le cambia de dirección va a ser un chorro muy prolijito de una sección que no cambia. ¿De acuerdo? Nuevamente, si el deflector es móvil, como acabo de comentar en el caso anterior, no se salvan de hacer el análisis correspondiente de velocidades absolutas y relativas. Bien, acá hay un ejemplito, muy sencillo. Acá tienen un chorro y acá tienen un deflector fijo. Imagínense una chapa relativamente rígida que está inclinada a un ángulo alfa. Entonces, esta chapa toma tangencialmente el chorro que sale de esta tobera y le cambia la dirección. En este caso, un deflector inmóvil, estacionario. Entonces, vamos a considerar que el chorro entra con velocidad V1 en su contacto con el deflector y sale con velocidad V2 igual a V1 en magnitud. Obviamente acá estamos trabajando con velocidades promedio, porque estas hipótesis de deflexión ideal forzosamente conducen a que uno tiene que trabajar aproximativamente con velocidad promedio. No podemos entrar en muchos detalles de cómo es un perfil de velocidades en un chorro. En el caso que, por ejemplo, esta misma situación, pero el deflector ahora permitimos que se mueva, por ejemplo, el deflector dejamos que se mueva hacia la derecha, tenemos que imaginarnos parados en el deflector, nos tenemos que imaginar un hombrecito parado en el deflector, con la elección de volumen de control que sea, no entro acá a la elección de volumen de control, pero respecto del deflector que se está moviendo, el flujo con que el fluido entra ya no es la velocidad con que sale de la tobera fija. En este caso, el deflector es como que le está escapando al chorro, por lo tanto, la velocidad relativa de entrada es la velocidad absoluta del chorro menos la velocidad del sistema de referencia, que es la velocidad con que se mueve el deflector. Y respecto del deflector, o sea, parados imaginariamente en el deflector, la velocidad con que va a salir el flujo, la BR2, es idéntica a la BR1. Es B1 menos B sub B. Respecto de la tierra, respecto del piso, la velocidad de salida será diferente. Van a tener que hacer esta descomposición para obtener velocidad absoluta del chorro, si es que se pide, ¿de acuerdo? Esto es para remarcar eso, que acá ustedes van a tener que repasar y bueno, y tendrán que consultar si tienen dudas, pero lamentablemente es un conocimiento previo que tienen que traer el de los cambios de referencia entre velocidades relativas y velocidades absolutas. Bien, no hay preguntas. Todo es... Sí, sí, por supuesto.
no. Al respecto del álave. O sea, del volumen de control. El volumen de control va a ser solidario respecto del álave, o solidario al álave. A ver, recapitulemos en forma de síntesis. Cuando el volumen de control se mueve, ustedes tienen que trabajar en una referencia móvil con el volumen de control. ¿Estamos? Ahora bien, los datos, frecuentemente los datos van a involucrar velocidades de flujo no respecto de esa referencia móvil, sino respecto a una referencia fija que está en tierra. Por lo tanto, cuando ustedes se monten, por así decir, en el volumen de control que se mueve, van a tener que convertir los datos de velocidad absoluta, los van a tener que convertir a velocidad relativa para trabajarlos en el volumen de control. ¿Está claro? Esa es la operatoria. No sé si queda aclarado. Acá Facundo Herrera pregunta, ¿qué presiones sufre, supongo que es una pregunta, ¿qué presiones sufre o siente el deflector por el movimiento de fluido? Justamente el planteo de volumen de control va a permitir calcular... Claro, no, venía de antes la pregunta. Ah, a ver, no. Ah, discúlpame, te leí incompleto, discúlpame, no. A ver, profe, en este caso estamos analizando qué sucede con el fluido. ¿Podríamos analizar qué sucede al deflector? A ver, es que las dos cosas están unidas en realidad, porque el fluido está en contacto con el deflector, o sea, el fluido ejerce presiones y tensiones de corte sobre el deflector. O sea, va a ejercer una fuerza sobre el deflector. Una situación posible de este problema es que se nos pida calcular qué fuerza el chorro fluido ejerce sobre el deflector. ¿De acuerdo? Pero forma de lo mismo lo que sucede con el fluido con lo que sucede con el deflector. Porque entre fluido y deflector hay una interacción expresada en presiones y tensiones de corte, que las vamos a en realidad no vamos a calcular como presiones y tensiones de corte, normalmente lo vamos a calcular ya los valores integrados, es decir, la fuerza es debida a las presiones y a las tensiones de corte. Es así la lógica. Bien. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, te escucho. En el caso anterior, cuando dijo que los álabes rotaban, bien, explicó eso, lo de la velocidad relativa, Sí. y dijo que la velocidad de entrada y la de salida, o sea, los módulos, eran los mismos. Sí, pero ojo, en una referencia que se mueve con el álave. Sí, esa es una hipótesis, es la hipótesis de deflexión ideal. En la realidad cumple eso, sí, en términos promedio lo cumple, descartando las salpicaduras, digamos, porque las salpicaduras implican como una especie de pérdida de masa, de pérdida de caudal. Se supone que estas condiciones de deflectores se aplican a deflectores de turbinas, de máquinas que tienen un diseño relativamente bien hecho, de tal manera que el cambio de dirección de la corriente fluida se produce de manera relativamente suave. Bien, pero la duda viene porque en propulsión se ve de que hay un aumento o sea, uno pierde energía cinética para ganar energía potencial y viceversa. Cuando Está hace ese bien, la análisis. pérdida de energía cinética la tenés que analizar respecto de la Tierra. Efectivamente, en el caso de una turbina acá, la velocidad de salida, la velocidad absoluta de salida del flujo va a ser menor a la velocidad absoluta de entrada. Acá mismo se lo puede ver en este diagrama. La V2, en términos energéticos, vos tenés que comparar la V2 con la V1. ¿De acuerdo?
Porque las VR, la VR1 y la VR2 son idénticas, pero la V2 es mucho menor o menor que la V1. Ahí está. Esa diferencia de energía cinética en realidad es la potencia, el trabajo en realidad que la turbina extrae al fluido. Pero acá no estamos planteando conservación de energía, estoy planteando fuerza. Bien, bien. Gracias. Bien. Pasemos a salir del molde de volumen de control inercial. Hay algunas aplicaciones, algunas de ellas que pueden ser relativamente importantes, no se va a ver mucho en la parte práctica de esto, algo quizá vean, pero tienen que conocerlo, porque en materias de más adelante, quizá en algunas materias electivas, sobre todo en las materias de la parte espacial, pueden llegar a necesitar hacer uso de esto. Es el caso cuando el volumen de control está en movimiento, pero tiene alguna clase de aceleración. Por lo tanto, la referencia solidaria a dicho volumen de control no es inercial. Entonces acá tenemos que recordar los conceptos también de mecánica racional. Ustedes van a tener una referencia relativa, que es la referencia móvil. En esta referencia está definido el volumen de control que se mueve. Y después van a tener una referencia absoluta o inercial, que para nosotros va a ser la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la velocidad absoluta es la velocidad relativa más una velocidad de traslación, que sería la que existe en el movimiento rectilíneo uniforme, si esta velocidad de traslación es constante, más una velocidad de rotación. Aquí estamos asumiendo que la referencia móvil se traslada y rota. La traslación no tiene por qué ser con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la segunda ley de Newton es válida en la referencia inercial, como se estudiaron en física y en mecánica racional. Por lo tanto, la aceleración que tienen que colocar acá es la aceleración absoluta. La aceleración absoluta va a ser la aceleración, la derivada de la velocidad relativa respecto al tiempo, más todas las aceleraciones involucradas en el cambio de referencia. Esas aceleraciones involucradas en el cambio de referencia son todos estos términos. Es la aceleración lineal por traslación, porque la traslación es con movimiento acelerado de traslación. Este término es aceleración angular. Este término es aceleración centrípeta. Sería el omega cuadrado por radio de una situación escalar. Esta situación sería el del omega punto por radio. Y después tienen la aceleración de Coriolis. Por lo tanto, si esto lo llevamos ahora al sistema fluido, que acá fíjense, esto es un recordatorio de mecánica racional, acá no estoy planteando nada del sistema fluido. Vamos al sistema fluido ahora. Todavía no entremos en el sistema fluido, nos quedemos en esta relación. Para un sistema sólido, fíjense que uno puede escribir sumatoria de fuerzas y le agregamos el término de las aceleraciones por el cambio de referencia, las agregamos como fuerzas de inercia con signo negativo. Y acá esto lo igualamos a la masa por la aceleración en la referencia móvil. Este es un término de fuerzas de inercia, como ustedes estudiaron en mecánica racional. Entonces, llevando esta relación a la situación de volumen de control, la ecuación para el volumen de control pasa a ser esta ahora. Fíjense que el segundo miembro es idéntico a como teníamos originalmente, nada más que ahora la velocidad, esta velocidad acá,
Y acá, este es un pequeño errorcito. Esto también tiene que ser la V sub R, les aclaro. Todo es velocidad relativa, pero fíjense que la forma de escritura es la misma que antes. La sumatoria de fuerzas sigue siendo la sumatoria de fuerza, parados en la referencia móvil, y acá se agrega un término que es de fuerzas de inercia, que este término puede ser relativamente complicado de ser planteado, depende de cómo sea el problema. Generalmente en la parte práctica van a trabajar con una situación simplemente con aceleración lineal, ¿sí? Un movimiento, por ejemplo, de movimiento uniformemente acelerado, una cosa así. Una situación con toda la música, como uno puede decir, con Coriolis, aceleración centrípeta, aceleración angular, puede ser extremadamente complicada, eso ya no cae dentro de lo que nos interesa en la materia. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Una consulta, a ver para escuchar la opinión de alguno de ustedes o de los que quieran opinar, ¿cómo están llevando se les está haciendo, es pesado esta modalidad de clase? Tengo miedo que se estén desconectando. ¿Quieren que hagamos 5 minutos de descanso? ¿Cómo trabajan en otras materias? Yo sé que muchos de ustedes van a estar tentados de decirme, nos atragantemos, profe, y salgamos antes, pero no, tratemos de hacer pequeños descansos que para algunos les puede ser de utilidad. ¿Quieren que hagamos 5 minutos? No sé. En otras materias, ¿sí? Sí, ¿Quieren que pero la hagamos gran 5? mayoría no descansamos de cada una hora, sino que descansamos 2 horas continuas, 20 minutos de descanso. Que para mí eso es suicidio porque a veces esas 2 horas continuas no prestas atención a unos momentos. Te No, a mí me vas parece, distrayendo. yo también estoy de acuerdo, 2 horas continuas me parece una locura. Ya arañar, superar un poquito la hora ya es estar medio en el límite. Hagamos 5 minutos, ¿sí? Perfecto, profe. Dale, Gracias. profe. Y nos reencontramos.